Y pues, bueno, pues hoy empezaremos a ver algunos modelos. Quiero que veamos 3 modelos entre hoy y mañana para que después utilizamos la función R que ajusta estos modelos. Son modelos sencillos en cuanto a entender lo que hacen o lo que quieren, lo que se pretenden estos modelos y utilizan diferentes conceptos matemáticos, que es justo lo que quiero que tengamos en cuenta. Ok. Bueno, los 3 modelos que vamos a ver son máquinas de soporte vectorial, k-vecinos más cercanos y discriminante lineal. Son modelos para clasificación de datos, clasificación binaria y es un tipo de aprendizaje supervisado. Nuestro conjunto de datos van a ser parejas XY, donde cada X es un vector de dimensión P, y la salida o respuesta son las clases. Se pueden etiquetar como -1 y 1 o 0 y 1, según nos convenga. Esto es indistinto y por lo general las funciones que ya están implementadas, pues funcionan con cualquiera de las dos etiquetas. Si es necesario checar las referencias de la función para saber si pide algún tipo de etiqueta en particular o si se le puede pasar de cualquier forma. Vamos a considerar que tenemos un tamaño de muestra de n datos. Bueno, como les mencionaba, nuestros datos van a ser vectores en dimensión P, sin embargo, para la visualización y para los ejemplos van a ser en dimensión 2, pues para que podamos ver qué está pasando con estos datos. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos con las máquinas de soporte vectorial. Tenemos puntos en un espacio p-dimensional, que bueno, son de esta forma. Esto pues lo sabemos desde nuestros cursos de geometría analítica. Un hiperplano p-dimensional es una ecuación de esta forma, ¿sí? Es la ecuación de un hiperplano. Bueno, equivalentemente puedo poner el parámetro beta 0 más el producto interior entre beta y x, donde beta es igual un vector de dimensión p. La ecuación pues está siempre igualada a 0. Si nosotros tomamos un punto y lo evaluamos en la ecuación de nuestro hiperplano, pues si obtenemos la igualdad a 0, pues sabemos que ese punto está en el plano. Esto lo sabemos pues desde nuestro curso, como les mencionaba, de geometría analítica. Luego tenemos dos opciones, que al evaluar el punto en la ecuación del plano sea mayor que 0 o menor que 0. Eso nos indicaría que el punto se encuentra de un lado del plano o del otro lado del plano, ¿sí? Entonces, es decir, el hiperplano divide el espacio en dos regiones. Bueno. Y el signo de la evaluación del punto en la ecuación del hiperplano determina el lado del cual se encuentra nuestro punto X. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros tenemos datos, parejas de datos con su respectiva clase. En este caso, nuestras clases deberían estar etiquetadas con -1 y 1. Entonces, nosotros estamos buscando un plano separador, en este caso, como estoy en dimensión 2, pues lo pude dibujar. Vamos a suponer que los datos de una clase son los datos azules, los datos de la otra clase son los datos rojos, y yo estoy buscando un plano separador de las clases, ¿sí? Eso es lo que yo estoy buscando. De tal modo
recuerden que la Y está etiquetada en este caso como -1 y 1. Y la ecuación perdón, si evalúo cada punto en la ecuación del plano, pues va a tener un signo y nos gustaría que todos fueran positivos. Eso quiere decir que todos los datos estarían bien clasificados. Entonces, sería muy deseable que al evaluar el punto en la ecuación del plano y multiplicarlo por la respectiva etiqueta, pues nos dé siempre mayor que 0 para todos los datos. Bueno, si los datos pueden ser separados por un hiperplano, en realidad existe una infinidad de hiperplanos separadores. Con pendiente quizá muy cercana, pero bueno, podemos encontrar no solo un plano, sino una infinidad de hiperplanos. Ahora, si nosotros evaluamos nuestro punto en la ecuación del plano y tomamos su valor absoluto, si ese valor absoluto es muy cercano a 0, quiere decir que ese punto está muy cerca de nuestro hiperplano separador y no tenemos tanta certeza de la clase. Si nosotros evaluamos el punto en la ecuación del hiperplano, tomamos su valor absoluto y vemos que esto es mucho mayor que 0, quiere decir que el dato está suficientemente lejos del plano y esto nos da mayor certeza de la clase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer que tenemos los datos negros que pertenecen a una clase, los datos blancos, estos que pertenecen a otra clase. El plano H3, el que está en verde, pues en realidad, bueno, sí es un plano, sin embargo, no es un plano separador, no está dentro de los que me gustaría encontrar. En cambio, el H1 y el H2, el azul y el rojo, sí son planos separadores de los datos. Quiere decir que de un lado, por ejemplo, del lado, si consideramos el plano rojo, hacia un lado están los datos negros y hacia el otro lado están los datos blancos. Ahora, si considero el plano azul, pues igual puedo decir que del lado izquierdo del plano azul están los datos negros y hacia el lado derecho del plano azul están los datos blancos. Ambos planos están separando el espacio de tal forma que los datos quedan muy bien clasificados. Ahora, ¿cuál plano me gusta más y por qué? ¿El azul o el rojo? A ver, el azul, aquí podemos ver que en esta parte está dibujado la distancia de este punto de la clase negra al plano y podemos pensar que no hay mucha certeza de la clasificación. Si el plano estuviera un poco, cambiamos su pendiente un poco, quizá este dato lo clasificaría mal. Entonces, digamos que no tengo tanto margen de error con este plano para clasificar este dato. Lo mismo pasa con este dato blanco de abajo. No tengo mucha certeza de que esté bien clasificado. En cambio, el plano rojo nos da más certeza de la clasificación de los datos. Aquí está dibujada la distancia del plano a este punto y la distancia del plano a este punto. Tenemos mayor margen para equivocarnos. O sea, si movemos un poco la pendiente del plano rojo, pues aún así los datos van a estar bien clasificados. ¿De acuerdo? Entonces, con este ejemplo nos podemos dar cuenta que es deseable tener este margen de error. Bueno. Entonces, el plano separador óptimo es aquel con margen máximo.
Es decir, entre el plano 1 y el plano 2, nosotros nos quedaríamos con el plano 2. Tiene mejores propiedades. Bueno, si H es un hiperplano, vamos a definir como margen del hiperplano el mínimo de la distancia de cada uno de mis datos de entrenamiento al plano. Entonces voy a calcular, voy a tomar todos mis datos de entrenamiento. Voy a calcular la distancia de cada uno de estos datos al plano. Y después me voy a tomar el mínimo. A ese numerito le voy a llamar margen. Margen del hiperplano al conjunto de datos de entrenamiento. Ahora, nosotros queremos encontrar el hiperplano tal que maximice este margen, ¿de acuerdo? Y este va a ser nuestro hiperplano clasificador. Con esta definición, yo solo estoy considerando o estaría considerando solo un punto, el que me interesaría, bueno, el mínimo, puede ser que se alcance en varios puntos, pero deberían de tener el mismo valor. En la práctica, pues voy a considerar varios puntos que son los que me van a dar el margen. Estos puntos son los vectores de soporte, que si se quitaran estos vectores, el plano clasificador cambiaría, ¿sí? Entonces, el plano óptimo en realidad solo depende de nuestros vectores de soporte y es de donde viene el nombre de nuestro clasificador. Entonces, finalmente, lo que nosotros queremos es encontrar los parámetros de ese hiperplano, que yo los denoté por un parámetro en R, beta 0, y un parámetro que en realidad es un vector en RP, tal que maximiza el margen de los puntos de entrenamiento, de los datos de entrenamiento hacia la ecuación definida con estos parámetros del hiperplano, sujeto a que se cumpla que todos los datos del conjunto de entrenamiento estén bien clasificados. Aquí puse un para todo entre comillas, porque en realidad pues no voy a ser tan estricta de que se cumpla para todos los datos, que todos los datos estén bien clasificados, pero pues quiero que la mayoría o entre menos datos mal clasificados tenga, pues esto sea mejor. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que resolver un problema de optimización donde mis restricciones son lineales, son estas de desigualdad. ¿Y esto cómo se puede hacer? Utilizando pues multiplicadores de Lagrange o, bueno, en dado caso de que no tenga una forma analítica para resolver este problema de optimización, pues recurriría a métodos numéricos de optimización. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, repito, aquí nuestro objetivo es encontrar un plano separador de los datos con margen máximo, es decir, que la distancia del plano a ciertos puntos de mi conjunto de entrenamiento sea máxima. Es decir, como que esté equilibrado o equidistante a ambos conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Para eso, finalmente, se establece un problema de optimización que viene de la parte teórica de geometría analítica. Bueno, entonces, si la solución al problema anterior existe, pues el clasificador, ¿cuál va a ser? Pues evaluar cualquier punto nuevo en esa ecuación del plano, ver su signo y pues dar como clase el valor del signo de esta evaluación. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando yo ya tengo el beta 0 y el beta para un conjunto de datos, ese va a ser nuestro modelo ajustado y ya yo voy a poder predecir la clase de nuevos datos, de un nuevo conjunto de datos. A ver, lo planteé como algo muy sencillo, sin embargo, resolver este problema pues no es nada sencillo, y aquí yo les digo que con multiplicadores de Lagrange, pues en realidad voy a necesitar métodos numéricos. Métodos numéricos que quizá, o si ya han tomado algún curso de métodos numéricos, pues saben que son sensibles a valores iniciales, podremos llegar a óptimos locales y no globales, que es lo más seguro, pero bueno, hay todo un background y una herramienta matemática para resolver problemas de optimización de forma numérica, que finalmente está la teoría matemática y también hay una implementación computacional para encontrar el óptimo estimado para ese problema. ¿Ok? Entonces, para establecer este modelo, ¿qué fue lo que necesitamos? Pues necesitamos saber geometría analítica básica, porque además solo estamos pensando en un modelo lineal bastante sencillo, que lo debemos conocer como desde el primer año en una licenciatura en matemáticas. Tenemos que saber teoría de optimización, es usualmente la parte teórica, se empieza a ver en los cursos de cálculo diferencial en varias variables, y bueno, ya profundizando en temas de optimización, pues quizá un poquito más avanzada la licenciatura, igual con la optimización numérica. Pero fundamentalmente el método, la parte teórica del método se establece sabiendo geometría analítica y optimización. Ok, bueno, ese es el primer método, bastante sencillo, haciendo énfasis en que estas son nuestras herramientas matemáticas que necesitamos para establecer. Vamos con nuestro siguiente método. Es muy intuitivo. Se llama K vecinos más cercanos y voy a empezar con un ejemplo. En este caso vamos a suponer que nuestros variables observadas son imágenes de rocas, ¿sí? Entonces, y la clase es si el tipo de roca es piedra de río o no es piedra de río. Como les digo, yo no soy experta en geología, entonces quien tuvo que haber hecho esta clasificación tuvo que haber sido un experto y pasar los datos ya asumiendo que están bien clasificados con una serie de fotografías y su respectiva clase. Entonces, vamos a suponer que mi primer predictor es esta imagen y ya me dijeron que es un tipo de roca de río. Luego me pasaron otra imagen, que es esta, y me dijeron, bueno, este tipo de roca no es de río, entonces le vamos a poner un 0. Entonces, mis predictores van a ser un conjunto de fotografías de piedras con su respectiva salida, que va a ser una clase. La etiqueta va a ser 1 si es piedra de río y 0 si no es piedra de río. Ok, entonces yo voy a calcular estas probabilidades condicionales. La probabilidad de que la clase sea río, dado que yo estoy observando esta imagen. Esto es la probabilidad de y igual a 1, dado mi predictor. También quisiera saber la probabilidad de que la imagen no es una imagen de piedra de río, dado la imagen, pues esta es la probabilidad de
la clase 0 dado mi predictor. Entonces, son dos probabilidades condicionales. Luego, ¿cuál debería de ser mayor para este ejemplo? O sea, muy intuitivamente, yo esperaría que, esta probabilidad que sea de Río debe de ser mayor que esta probabilidad, ¿no? Esto lo estoy diciendo por mi conocimiento empírico sobre imágenes de rocas, pero esto es lo que se espera dada esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces yo quisiera conocer estas dos probabilidades condicionales para todos los datos y las compararía, ¿sí? Me fijaría cuál es mayor y la probabilidad mayor pues es la clase que asigno, ¿de acuerdo? Si la probabilidad de la clase 0 dado el predictor es mayor que la probabilidad de la clase 1, dado el mismo predictor, aquí tiene que ser el mismo predictor, pues asigno la clase 0, porque esa es mayor. Entonces, yo simplemente me tengo que hacer esta pregunta, pero para hacerme esta pregunta, tengo que conocer estas probabilidades. Ahora, ¿cómo calcular estas probabilidades? Pues hay distintas formas de hacerlo. Aquí en realidad debería de decir estimar estas probabilidades, ¿no? Tener una aproximación a estas probabilidades. Bueno, para tener una estimación de estas probabilidades, yo voy a considerar mi conjunto de entrenamiento, mi conjunto de datos que ya sé a qué clase pertenecen cada uno. Para ello voy a definir un entero positivo, K, y una observación fija. Y vamos a decir que NI es el conjunto de vecinos más cercanos a esta pareja X. Y vamos a decir que la probabilidad de la clase pues es la probabilidad empírica de sus vecinos. Ahorita lo vemos con un ejemplo. ¿Qué necesito saber? Pues una distancia, ¿no? Para decir que cuáles son los vecinos más cercanos, pues tengo que medir qué tan lejos están cada uno de los datos de ese dato, ¿no? Entonces, bueno, necesito el concepto de distancia y necesito dar de antemano un número K. A ver, vámonos con un ejemplito para que sea mucho más sencillo. Vamos a suponer que tengo ese conjunto de datos. Los datos rojos pertenecen a una clase y los datos azules pertenecen a otra clase. Como es clasificación supervisada, pues yo ya sé las clases. Estoy en el caso muy sencillo de dimensión 2, simplemente para ilustrar. Ahora me llega un nuevo dato, este dato negro, ¿sale? Entonces ahora quiero clasificarlo con sus vecinos de acuerdo a sus K vecinos más cercanos. ¿Qué pasa si me fijo en su vecino más cercano? Pues su vecino más cercano es el dato rojo, un dato rojo. Entonces, la probabilidad de que ese dato, de que mi dato nuevo, mi dato negro, sea rojo, pues va a ser 1 y la probabilidad de que sea azul es 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que hace vecinos más cercanos. Ahí es para K igual a 1. ¿Qué pasa si yo considero K igual a 3, por ejemplo? Pues ahora me fijo con sus 3 vecinos más cercanos. Ahí está. La probabilidad de que sea un dato rojo, pues es 2/3, y la probabilidad de que sea un dato azul, pues es 1/3. ¿Cuál clase le asigno? Pues la clase roja. ¿Están de acuerdo? Es algo muy, muy intuitivo.
me tengo que ver cuál es la clase más probable de acuerdo a sus K vecinos más cercanos. Se sugiere que el K sea un valor impar para que no vaya a haber problema de que haya probabilidad un medio y un medio. Sin embargo, cuando nuestra base de datos es lo suficientemente grande, difícilmente pasa eso. Bueno, ahora vamos a suponer que tengo por clasificar este dato verde que está acá. ¿Qué pasa si me tomo sus 7 vecinos más cercanos? Pues sus 7 vecinos más cercanos son los que están aquí en el circulito amarillo. Y bueno, la probabilidad de que sea un dato rojo sería 5/7 y la probabilidad de que el dato verde sea azul pues sería 2/7. ¿De acuerdo? Es una forma muy intuitiva de calcular la probabilidad de un dato. Sin embargo, ¿qué es lo que necesito? Para cada dato nuevo que llega, por ejemplo, a ver, si aquí estaba el dato verde, yo tendría que calcular la distancia a todos los puntos de entrenamiento, a todos, absolutamente a todos, tomar los más cercanos, que es un parámetro que yo definí, en este caso 7, ahí veo que son esos 7 y ya calcular la probabilidad. Es un poquito costoso el algoritmo porque para cada dato nuevo que yo necesito clasificar, tengo que calcular la distancia a todos los puntos de entrenamiento. ¿Qué tal que yo tenga millones de datos de entrenamiento y que después quiera clasificar 1000 datos? Pues tengo que calcular muchas distancias para después quedarme con las que me diga, las que yo haya tomado como parámetro K y poder calcular estas probabilidades. Entonces, puede ser un poquito costoso, sin embargo, es muy intuitivo, muy sencillo de entender, de implementar, pues requeriría cierto recurso computacional, aunque también para la capacidad que tienen las computadoras hoy en día, pues no es tan difícil. Ahora, bueno, yo les hice un poquito de trampa y me fui con lo familiar. Nuestros datos estaban en R2, entonces, pues yo qué distancia usé, pues la distancia euclidiana, ¿no? Por eso dibujé circunferencias, porque estoy pensando en la distancia euclidia, que ya todos conocemos la forma. Pero ¿qué pasa? Bueno, para empezar, desde RP tengo otras opciones de distancia. Estas distancias que supongo que se empiezan a ver, no sé, en los cursos de cálculo o de análisis, pues bueno, tenemos distintas formas de medir esta distancia entre puntos. Se pueden considerar muchas veces esta información de considerar o no otras distancias no la puede dar la persona, el experto, el cual obtuvo la muestra de los datos, porque quizá él ya sabe o nos puede dar alguna idea de qué distancia puede ser mejor o no tomar. Claro, quizá en su expertise, él no va a saber qué es una distancia en el sentido matemático, ¿no? Por eso aquí es de igual forma donde nosotros tenemos que charlar con este experto para entender lo que él hace, lo que está pasando en sus datos y ya nosotros darnos cuenta, bueno, quizá la distancia euclidiana no es muy buena, pero puedo considerar tal distancia. Porque después de una serie de charlas con él, de pláticas, de consideraciones, podemos tomar esta decisión de forma informal. Otra cosa que se puede hacer muchas veces, pues es considerar otras distancias. Los software actuales, pues ya tienen implementadas otras distancias y podemos
utilizarlas un poco a prueba y error, por así decirlo, y esto nos podría dar mejor clasificación o peor clasificación. ¿Qué pasa cuando mis datos, por ejemplo, son discretos? Vamos a suponer que mis vectores en realidad tienen dimensión P, pero son puros vectores binarios. Todos, bueno, vámonos igual con el caso sencillo, dimensión 2, pero en cada variable solo mide 0 y 1, 0 y 1. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? Pues aquí podemos visualizar los datos, pues si nos imaginamos un conjunto de datos donde nuestras variables son 2 y son binarias, pues en realidad nuestros datos solo estarían en las esquinas de un cuadradito en el 0, 1. Entonces, pues aquí como que esa distancia euclidiana no estaría ayudando mucho, se estaría quedando corta en información. Entonces, se suelen definir otras métricas de acuerdo a nuestros datos. ¿Qué tal que nuestras variables sean categóricas? Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un estudio que tenga que ver con cuestiones, no sé, genéticas, y a lo mejor una de las cosas que se está llenando en este formulario, pues es el color de ojos. Y el color de ojos es azul, verde y café. Quizá podríamos pensar, bueno, puedo ver una distancia entre el tono café y el tono verde, pensando que me paso al espacio RGB. Bueno, pues es una idea. Y bueno, podría tener una distancia entre el tono café y el tono verde, y luego entre el tono verde y el tono azul. Pero el azul, en cuanto a ojos, pues debe abarcar un espacio grande de mi espacio RGB, cuál considero, o nada más considero que como categorías, ¿no? Diferencia entre café y azul, y es lo mismo que entre azul y verde, no sé, aquí es una cuestión para preguntarse, para analizar y para proponer nuevas distancias. Yo supongo que en sus cursos de matemáticas, pues habrán visto que también hay pseudodistancias, semidistancias o otras variantes de estas cosas que son ciertas funciones que no cumplen alguna o algunas de las propiedades que debe cumplir una distancia. Entonces, bueno, también se vale proponer cosas de este estilo que me dan una medida de similitud o de cercanía, aunque no sea propiamente una distancia. Y una vez que se proponen este tipo de cosas, pues probar nuestro algoritmo de cada vecinos más cercanos. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar algo donde mis datos son textos, son palabras, pues yo necesitaría una distancia entre palabras, y a lo mejor una distancia entre la palabra pera y pero, pues yo me podría fijar cuántas palabras son diferentes, tendría una distancia solo de 1, la A cambió por la A cambió por la O, perdón. Sin embargo, gramaticalmente nosotros sabemos pues que esta idea de distancia se quedaría muy corta. Gramaticalmente no están funcionando, no tienen la misma función las palabras. Entonces, bueno, aquí si yo quiero algo más fino que tenga que ver con gramática, pues tendría que proponer algo mucho más complicado, tener diálogos con lingüistas que nos puedan como orientar en qué cosas proponer. No es sencillo, siempre se empieza por proponer cosas pues básicas, fáciles de calcular, y poco a poco se pueden ir generalizando o refinando para tener mejores resultados. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, para este método que utilizamos, dos herramientas matemáticas. Probabilidad, que es probabilidad condicional, que fue de donde partí, de que yo voy a clasificar un dato de acuerdo a cuál clase es la más probable. Para eso necesito conocer un poquito de probabilidad y en particular este método, esta probabilidad la estima utilizando distancias, es decir, métricas. Hay modelos probabilísticos mucho más complicados que utilizan más la parte de la teoría de la probabilidad, como puede ser el clasificador bayesiano, el clasificador bayesiano ingenuo, que ahí lo que necesitamos es saber un poquito más de la teoría de probabilidad. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, veo que en el chat hay algunos comentarios, déjenme ver. Ok. Sí, bueno, al final resolvemos las preguntas que estén en el chat. Gracias. Bueno, el último método que quiero que se lleven la idea de cómo trabaja es el discriminante lineal de Fisher. En este caso, lo que el método quiere es encontrar una recta L para proyectar los datos, de tal modo que las clases en esta proyección estén bien separadas. ¿Qué necesitamos? Una medida de separación. Vamos a suponer que tenemos ese conjunto de datos. Los datos rojos pertenecen a una clase y los datos azules pertenecen a otra clase. Si yo los proyecto en la recta negra, ¿qué va a pasar? Pues vamos a imaginarnos que caen todos así sobre la recta y pues los datos proyectados van a estar completamente traslapados. No va a haber, no va a haber una forma de discriminar entre un conjunto de datos y el otro. Van a estar completamente entrelazados, por así decirlo. ¿Qué pasa si ahora los proyecto en la recta azul? Es decir, de esta forma. Pues bueno, entonces la nube de puntos de los datos rojos caerían por esta parte y la nube de puntos de los datos azules caerían por esta parte. Esas proyecciones parecería que me quedarían muy bien discriminadas, muy bien separadas o fáciles de separar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso suena mejor opción proyectar en la recta verde que proyectar en la recta negra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que, bueno, nuestra recta que estamos buscando para proyectar los datos tiene un vector dirección B y este vector dirección pues lo podemos normalizar. Vamos a calcular las medias de los datos de cada una de las clases. Mu0 y Mu1 van a ser estas medias y también vamos a proyectar estas medias en la respectiva recta. Entonces la proyección va a ser Mu0 tilde, que es el producto interior entre la dirección y la media de la clase. Lo mismo con la clase 1. Bueno, ¿qué nos gustaría o qué podemos utilizar como medida de separación? Pues la diferencia o la distancia entre estas medias.
Por ejemplo, regresando aquí a la imagen, si la media, vamos a suponer que la media de los datos azules la proyecto en la recta negra, pues vamos a suponer que cae más o menos por el 0. Lo mismo estaría pasando con la media de los datos rojos. Estaría cayendo cerquita del 0. Entonces, no, esas medias no están muy separadas y por eso no me estaría como que ayudando mucho proyectar en este plano. En cambio, la media de los datos rojos proyectada en la recta azul, vamos a suponer que puede andar como por el 6 y la media de los datos azules proyectada, pues parecería que anda como por el -1. Entonces aquí las medias estarían más separadas y es una mejor opción. Bueno, entonces nos gustaría encontrar esta dirección nu, tal que la proyección de las medias de cada una de las clases en valor absoluto, la diferencia de las medias en valor absoluto sea máxima. Eso suena bien, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo estos datos? ¿Qué pasa si yo proyecto los datos en esa recta negra y proyecto sus medias? Bueno, ahí están. Yo hago la proyección y las medias están separadas por una distancia de 5. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahora piensen que proyecto todos los datos, es decir, que van a caer sobre la recta negra. Pues resulta que entre esta parte, pues los datos van a estar completamente encimados y yo no los voy a poder discriminar. Se va a confundir mi método. ¿Por qué? Porque no van a estar trasladados. ¿Qué pasa si ahora los proyecto en esa recta? La media, bueno, proyecto los datos en esta recta y su respectiva media que coincide con la misma proyección. En este caso, la distancia es de 0.5, es menor, pero en cambio yo voy a poder discriminar muy bien los datos. Todos los datos rojos van a caer en un solo lugar y todos los datos azules van a caer en otro solo lugar. Entonces, ¿cuál fue la diferencia o por qué ya no suena tan bien considerar que las medias estén separadas o maximizar la diferencia de las medias en valor absoluto? Porque aquí no estoy considerando la dispersión de los datos, ¿de acuerdo? En este sentido, los datos están muy dispersos y en este sentido, pues los datos caerían en el mismo lugar. Entonces, esta diferencia no está considerando la dispersión de los datos, pero si yo maximizo esta función, sí, donde ese 0 tilde al cuadrado es la diferencia al cuadrado de la media proyectada y los datos proyectados para la clase 0. Igual yo calculo la dispersión de la proyección de los datos para la clase 1. Si recuerdan un poquito su curso de estadística y de probabilidad, pues esto se parece a la forma de la varianza, ¿de acuerdo? Aquí faltaría pues solo dividir entre el número de datos, pero bueno, ya sabemos que la varianza es una medida de dispersión de los datos. Entonces aquí estamos calculando algo así como la varianza de la proyección de los datos en esta recta, ¿sí? Entonces esta es una medida de dispersión para cada una de las clases. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Maximizar la distancia entre las medias proyectadas, pero pesado
con la dispersión de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, llegué a un problema de optimización. Quiero encontrar NU, que es la dirección del plano que voy a proyectar, que maximice esta cosa. Esta cosa vimos que es deseable en dos sentidos. Por un lado, la diferencia de las medias, pero también pesado por la dispersión de los datos proyectados. Ahora, maximizar este problema ya no es tan sencillo, pero resulta que es equivalente a resolver un problema de valores propios generalizados de esta forma, donde SW inversa es la suma de las matrices de dispersión, pero de los datos sin proyectar, de los datos en cada clase. Entonces, bueno, la idea intuitiva de dónde surge el modelo, de nuevo, es bastante sencilla, aunque el problema que finalmente se debe resolver ya no lo es tanto. Aquí, bueno, en esta forma cerrada, pues dices, sí, encuentro estas matrices, las sumo y calculo la inversa. Sabemos que encontrar la inversa de una matriz, pues no va a ser nada sencillo. De nuevo, tenemos que recurrir a métodos numéricos para poder resolver este problema. ¿Aquí qué utilizamos? Pues utilizamos herramientas de álgebra lineal, de estadística, de optimización y métodos numéricos. Los métodos numéricos van a estar en resolver este problema, el problema de valores propios generalizado. La optimización se establece pues al encontrar el problema de cuál queremos encontrar un máximo. La estadística pues está en esta parte de considerar dispersión de datos. Y bueno, el álgebra lineal pues en la idea de proyectar nuestros datos en una red. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, este otro modelo igual toma herramientas matemáticas que más o menos se ven a la mitad de la licenciatura, ya debemos conocer muchas de estas herramientas. Ahora es utilizarlas para modelar un clasificador. Entonces, bueno, yo ya les di la idea intuitiva, muy visual en dimensión 2. Sin embargo, ya en la vida real, pues nuestros datos no van a tener dimensión 2. No voy a poder verlos y decir cuál clasificador sería mejor. Pero bueno, podemos darnos una idea de lo que hace un clasificador de acuerdo a lo que asume cada uno de estos modelos. Ahora, ¿qué pasa si mis datos, vamos a suponer que estamos aún en un caso sencillo, dimensión 2, sencillo en cuanto a la dimensión, pero los datos están con esta forma? Pues, nos quedan 10 minutos, doctora. Muy bien, gracias. ¿Existe el plano separador que buscan las máquinas de soporte vectorial? Pues no. No va a existir ese plano separador, pero ni de chiste, ¿no? Lo puedo estar buscando, pero ese plano separador, que es justo lo que el modelo asume, que los datos pues se pueden separar por un plano. Esta configuración pues no la cumple. Existe la recta de tal forma que si proyecto los datos van a quedar bien discriminados. Pues tampoco, ¿no? Tampoco existe esa recta. ¿Qué pasaría con los K vecinos más cercanos? Pues intuitivamente, viendo los datos así como tal y sabiendo lo que hacen mis tres clasificadores,
puedo esperar que los K vecinos más cercanos tenga mejor resultado que los otros dos. ¿Por qué? Porque los otros dos asumen ciertas cosas, suponen ciertas cosas que no se están cumpliendo de los datos. Como les digo, este es un ejemplo en dimensión 2, muy, muy sencillo, que todavía puedo ver los datos y puedo decidir qué clasificador usar o cuál no, por qué sí, por qué no, si conozco la teoría de los clasificadores y puedo visualizar los datos. Cuando ya no puedo visualizar los datos, pues es un poquito más difícil tomar una decisión de cuál clasificador utilizar, pero bueno, siempre se pueden experimentar con los que conocemos, ¿no? Ok, entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Mañana vamos a ver las funciones de R que clasifican utilizando estos métodos, K vecinos más cercanos, discriminante lineal y máquinas de soporte vectorial, y ver cómo funcionan en la práctica. Lo vamos a hacer para datos sintéticos, es decir, datos que yo genero, con algunas configuraciones sencillas, que yo ya sé cómo se van a comportar mis clasificadores. Luego para algunas configuraciones un poquito más complicadas, que ya no voy a saber exactamente cómo se van a comportar mis clasificadores. Y si nos da tiempo, con una base de datos reales, más o menos sencilla, en dimensión no muy alta, para ver cómo se comportan nuestros clasificadores. Veo que hay una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Muy bien. Bueno, volviendo un poquito un poquito para atrás, cuando nosotros tomamos predictores, ya hablamos que también podían ser como predictores categóricos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿hay algunas condiciones para esos predictores, o sea, para esos datos, o pueden ser cualquiera, o bueno, en general para cualquier tipo de predictor, ¿no? También numérico. Pues en realidad, por ejemplo, no hay restricciones, simplemente tienes que saber pasarle o utilizar la función, ¿no? Por ejemplo, si mis variables son categóricas, no tiene sentido que yo le diga a mi función de R que use K vecinos más cercanos con distancia euclidiana. R lo va a hacer y te va a dar un resultado, pero ya deja de tener sentido por el tipo de variable y si yo estoy usando una distancia euclidiana. Entonces, yo como analista de datos tendría que ir a ver, son datos categóricos, entonces para esta variable usar esta distancia que es más adecuada, en esta sí estamos en, en un intervalo de los reales, puedo utilizar distancia euclidiana y digamos cosas así, digamos que tenemos como que involucrarnos en saber qué es lo que están midiendo los datos para tomar la decisión de cuál clasificador utilizar y con qué características. Si yo se lo paso a R, algo va a hacer, algo va a sacar, ¿no? Pero va a sacar algo sin sentido. Entonces, ahí es donde de nuevo voy a esta situación de que nos conviene mucho platicar con el experto y que nos diga qué cosas está midiendo, en qué sentido, y yo tomar decisión de cómo manejar estos datos de acuerdo a mi herramienta matemática. Por eso les digo, es como muy importante o sería muy saludable que mi bolsa de conocimientos matemáticos sea grande y con muy buenos fundamentos, y mi bolsa de conocimientos de qué hacen los métodos también, para poder elegir el método más adecuado, ¿no? Porque pues igual yo como usuario, pues me dan una base de datos, me dicen es de dimensión, voy a inventar, 10 y tengo 15,000 datos, clasifícamelos. La clase es 0 y 1. Y yo se lo puedo pasar a las funciones de R, a todas las que se me ocurran,
y voy a obtener resultados, pero si no sé qué cosas están midiendo, por qué, a lo mejor en encuestas reales, vamos a suponer, yo puedo preguntarle a las personas, uno de mis predictores sea si gana más de 20,000 pesos. Y luego, bueno, puede ser una variable categórica. Ganas menos de 10, entre 10 y 20 y más de 20. Entonces sería una variable categórica de 3 niveles ordinario. Pero también más adelante en la misma encuesta le están preguntando cuánto gana. Y ahí la persona sí pone 15,800. Entonces, si yo no hago una depuración de los datos, si yo no me estoy dando cuenta que esta variable pues está como repetida, no es la misma variable, no es el mismo tipo de variable, pero está dando más o menos la misma información, o bueno, está dando la misma información. Entonces, sí se requiere como una limpieza y entendimiento de los datos para saber cómo manejar las variables y si hay algún método más adecuado para este método. Por ejemplo, las variables categóricas se les suele dar una, pasarlas a un tipo de vectores que se llaman factor, donde lo pasamos a vector binario. Entonces, bueno, es una técnica muy utilizada, cualquier software lo hace, es sencillo, pero bueno, tendríamos que saber cómo se hace este procedimiento para manejarla adecuadamente. Sí, muchas gracias. Bueno, también tengo otra pregunta, aunque no sé si puedo hacerla por el tiempo. Sí, Sí, Y adelante. es así muy, muy, de hecho, como que nos encaminó para allá, y es que como hay alguna manera de decidir si alguna de nuestros predictores realmente no es como importante. Por sí, ejemplo, en una encuesta que tengamos ahí, no sé, que queramos predecir o sea, pensando en lo que está diciendo del dinero, sí. un crédito, por ejemplo, y hable sobre hijos, ¿no? Y al momento de usar los modelos, que pues realmente para los modelos no les sirva esa variable de hijos, ¿hay alguna manera de saber si esa Sí, variable sí, o sí, cuánto nos está afectando la variable? claro, sí, sí, de hecho es otra rama de esta área, ¿no? Que es selección de variables, por ejemplo. Yo ahorita pues no me enfoqué en eso, pero sí, de hecho se puede hacer también computacionalmente, ¿no? Que me digas, bueno, tú me estás preguntando esto, pero en realidad esa variable no está siendo significante o significativa para tu clasificador. Sí, sí hay toda una rama de la estadística o de cómputo estadístico que se encarga de eso. Sin embargo, por el tiempo, pues no lo vimos, pero sí. Y de hecho, es muy importante, ¿no? Porque qué tal que yo tengo mis predictores de dimensión, no sé, 20 y resulta que en realidad con 3 puedo obtener los mismos resultados que si uso las 20 variables. Sí es muy importante, pero ahorita estamos suponiendo que todas tienen la misma importancia o que sí son importantes todas. Pero sí, como tú dices, ese es un preproceso que se podría hacer antes de clasificar, o algunos los hacen a la par, ¿no? Como que van decidiendo si las variables son significativas o también se puede hacer como preproceso. Primero ver cuáles son las significativas y una vez que ya sabes cuáles son las significativas, se la pasas a tu clasificador. Claro, bueno, aparte, pues no me imagino que si tienes como 50 predictores, pues no va a ser lo mismo ajustar un modelo en velocidad que con 50 predictores que con 25, ¿no? O Así sea, como es, que también eso. sí, Ok, así es. La, muchas la gracias. complejidad del modelo cambia y pues obviamente el costo computacional. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Hay Eh, alguna otra duda por parte de los asistentes? Veo que en el chat están preguntando por la presentación. Eh, si gustan el día de mañana, cuando termine el curso, pues yo se lo paso aquí a
al staff para que les diga dónde la puedan descargar o si se las van a enviar. Sí, así vamos a hacer. Ok. Muy bien, chicos, pues si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos mañana con la parte práctica. Espero que nos dé tiempo llegar a los datos reales, si no, pues nos quedaremos con datos sintéticos. Ok, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.